Bienvenidos a este programa dedicado exclusivamente a la gente que ama viajar. Y este programa está hecho por amigos viajeros. Que amamos viajar. Que amamos viajar, además. Bueno, ¿por qué no te presentas, Moy? Hola, yo soy Moisés Braverman y sí, amo viajar, es mi vida, a eso me dedico de vida. Entonces, platicar sobre experiencias está padrísimo. Yo voy a platicar de Antártica, que tuvimos la oportunidad de ir en enero. Estaba en mi super bucket list. Valió la pena y vamos a platicar de diferentes opciones, pero primero... Las damas, Rosy. Te voy a hacer el favor de presentar. Preséntate, Rosy, por favor, sin errores. Porque con eso del apellido nada más no. Yo soy Rosy Gateman, me fascina viajar, es una experiencia única y creo que siempre que regresas de viaje llegas lleno de vivencias nuevas. ¿Y mi compañero? Yo soy Carlos Velázquez y también siempre lo que más he querido hacer es viajar. Y bueno, pues yo soy Laura Rodríguez, este cuarteto formado por viajeros que nos apasiona lo que hacemos. Y bueno, pues efectivamente hoy nos vamos a ir hasta el culo del mundo, como dirían los argentinos. Primero voy a platicar de las dos formas de llegar a la Antártica rapidísimamente. La primera y la más conocida, porque la segunda es poco conocida, pero es mucho más cómoda, es a través de un barco que sale de Ushuaia. Ushuaia es la puntita del lado argentino. Bueno, puede salir de Ushuaia o también del lado chileno, pero Punta es mucho Arenas. más de Punta Arenas. O de Puerto William, que está frente a Ushuaia, pero del lado chileno. Son los tres lugares. Y uno puede volar México, Buenos Aires, Ushuaia, México, Santiago, Ushuaia, Santiago, Punta Arenas. Pero para llegar a Antártica hay que cruzar el canal de Drake, conocido canal de Drake, por la punta Cabo de Fuego, o Cabo de Hornos, pero ese es un trayecto donde se unen dos océanos y puede ser muy movido. Son normalmente de 30 a 36 horas, dependiendo de las condiciones climatológicas y de la marea, para llegar a lo que ya es la península de la Antártica. Es un cachito de la península, porque Antártica como tal está cerquita del continente americano, pero puede estar cerquita también de todo Sudáfrica. Lo que es de Sudáfrica o todo lo que es el sur. Sí, pues es un del globo. continente. Es justamente la puntita. Y aunque uno llega a esta península, todavía está a 3,000 kilómetros de lo que es justo estar en mero centro de la Antártica o del continente Sí, antártico. que es el casquete polar antártico. Así es. Y la segunda opción de cómo llegar, que es un poquito arriesgada por el clima, pero mucho más cómoda porque te evitas este movimiento del mar del canal de Drake, es vuelas a un lugar que se llama King George Island, que vuela, como es parte chilena o es territorio entre chileno y ruso, precisamente, porque hay nada que ver militar, pero sí hay Bases científicas. bases de investigación, exacto, tanto de rusos como de chilenos. Y entonces puedes volar de Punta Arenas a King George Island, que si tienes suerte es un vuelo de hora y media, hora 45, súper pintoresco en unos avioncitos que la línea se llama Antarctic Airways. Y el avión parece pingüino, está pintado de blanco y negro. Así es. Y son avión charteriados, donde te van dividiendo en grupos para poder llegar. Pues aterrizas y luego... ¿De qué número consta el grupo? 50 personas en cada uno de esos En cada aviones. uno. Entonces, por ejemplo, en el barco que fuimos, que caben 150 personas, lo Eran que le tres ponen vuelos. tres vuelos. Y lo más padre de llegar volando es que a la hora que vas a aterrizar, ya toda la gente se cambia y porque no puedes aterrizar en la Antártida con tu ropa. Entonces te dan unos pantalones especiales con tu chamarra y unas botas, y eso es para que ni traigas contaminación ni lleves contaminación. Entonces ya aterrizas en el barco sin haberte podido llevar ni tu bolsa, con la ropa que te dan, y ves a la gente cambiándose en el avión, y aterrizas y vas caminando hacia los Zodiacs, y desde ahí empiezas a ver pingüinos y ves el barco a lo lejos. Entonces, aterrizas en este King George Island, que es súper... Aterrizas en terracería también, o sea, es justamente la pista de aterrizaje, es de piedritas, te llevan en un camioncito de ellos hacia lo que es la costa, donde están ya los Zodiacs, como bien dijo Rosy, que ya ves pingüinos, y vas al barco. Ahora, hay todo tipo de barcos. Nosotros tuvimos la gran oportunidad en un barco de esos de lujo. Se iba a mencionar la compañía que es Silver Sea, y en un barco que acaba de ser
votado anteriormente era de Crystal y ahora lo compró Silversea, que es el Endeavour, que yo creo que sí es el mejor barco, pero así como está Silversea, hay otros barcos más de expedición, bueno, todos son de expedición. ¿Y por qué de expedición? Porque tienen la posibilidad de subir y bajar los Zodiacs, porque todas esas expediciones las hacen a través de Zodiac. Pero ustedes fueron, por ejemplo, en un barco que no era tan de lujo y demás, y ahorita vamos a hablar de la diferencia entre un barco y otro barco. Claro que sí, porque el de nosotros era un barco pues de expedición, pero donde iban científicos, donde iban geólogos, donde iban naturistas, donde iba mucha gente que se dedica al estudio y a la investigación de lo que pueden encontrar en la Antártica. Y una forma de fondearse es llevando turistas como nosotros. Entonces, de esa manera, ellos comparten sus experiencias. Está por encima la investigación del turismo. Claro, en los demás barcos está por encima el turismo que la investigación, porque con nosotros era un barco de lujo, comías muy bien y sí iban a lo mejor una persona que daba unos lectures o unas pláticas todos los días. Y a nosotros nos tocaron también unos fotógrafos profesionales de una revista que iban a hacer una investigación. Pero más que nada iban a hacer un anuncio. Sí, por eso. Sí. Pero ¿por qué no nos cuentas lo que es el día tradicional en un viaje a la Antártica? Es de que primero el barco es una maravilla, las cabinas todas eran suites, comimos espectacular y te despiertan todos los días una señorita con un micrófono en tus orejas que ya va a bajar el primer barco, porque te van dividiendo en zonas, porque no puede estar abajo más de 100 personas. 100 personas por lugar. Entonces te dividen y diario haces 2 salidas. Una salida es en Zodiac, que puedes ir a ver ballenas, puedes ir a ver icebergs, puedes ir a ver vistas. Y la otra donde sí te bajas y caminas. Tuvimos la oportunidad de caminar entre una pingüinera. Tuvimos también la oportunidad de caminar en un cráter de un volcán espectacular. Ese volcán hace erupción cada 50 años y ves las piedras, ves el cráter, ves el hoyo, algo impresionante. Yo nunca había tenido la oportunidad de estar en un cráter tan de cerca. A mí es lo que más me impresionó, ver justamente el hoyo y estar alrededor. A mí eso me encantó, además de la piedra volcánica, además que lo ves en muchos lugares. Esto fue realmente único. Ahora yo quería comentar, dado que hablan de la manera de arribar y que no dejaste tan claro que el peligro de hacerlo por aire es que de pronto las condiciones no se dan y no puedes despegar, ¿no? Pero nosotros hicimos uno en el Hurtigruten, que es este barco que es turístico fundamentalmente, aunque lleva estos expedicionarios, como ha comentado Laura, y estos profesionales, pero el Hurtigruten salió de Buenos Aires y entonces en el camino fuimos a las Falkland Islands o Islas Maldivas. Si tú le dices a un argentino Falkland Islands, te dice fuck you. Sí, no te golpean, yo creo. A ellos dices Maldivas, pero si a un británico le dicen las Islas Maldivas, te dicen que son las Falkland Islands. Malvinas, sí. Malvinas. Entonces, pero fuimos a las Islas Malvinas o Falkland, que fue una experiencia muy bonita. Hay 7 variedades de pingüinos y ahí vi unos que se llaman los macaroni. Los Rupert también hay, ¿no? Sí, pero los macaroni son encantadores, ¿no? Sí. Son los pingüinitos de 40 centímetros de altura, gorditos, y se llama macaroni porque le salen unos filamentos anaranjados de la cabeza y son verdaderamente chistosísimos. Entonces, me acuerdo que fuimos por un caminito y nos sentamos ahí en unas rocas a ver durante mucho tiempo los pingüinitos. La isla en sí tiene una gran historia porque está la isla de cuando se pelearon los argentinos, el museo de cuando se pelearon los argentinos contra iba a decir los ingleses, pero no, contra Margaret Thatcher. Contra Margaret Thatcher. Eso es que se puso las 3 días nada más. Llegar a las Islas Malvinas no nada más lo vas a hacer si vas a ver la Antártica. O sea, lo puede ser cualquier recorrido que hace de un barco sin bajar tan al sur como la Antártica, que hace a lo mejor de Santiago a Buenos Aires, tiene esa parada obligatoria. Y así como va a pagar en Ushuaia y demás, y no necesariamente tienes en los cruceros de la Antártica es cuando vas a las Malvinas. Entonces, mucho más oportunidad de visitar estas islas que nada más en el viaje de la Antártica. Y luego fuimos a las Georgias del Sur, que eso también fue una cosa extraordinaria, porque ahí viven los pingüinos rey. Y entonces hicimos una caminata una mañana, que fue una caminata fantasmagórica, o sea, increíble. Un pueblo fantasma. Ok, sí. ¿Por qué fantasmagórico? Totalmente deshabitado. Pero te acuerdas que es miles literal, miles de pingüinos rey.
y había en aquella época polluelos, que los pollos son bastante grandes, y esta historia de que no te puedes salir del camino, pero los pingüinos se pueden acercar a ti. Ellos Y pueden ser son curiosos. Sí, claro. Y quieren saber quién es ese pingüinote que venía caminando por ahí. Entonces los ves muy cerca. Entonces yo creo que esas dos experiencias fueron también No, y mandar nuestra extraordinarias. postal desde el fin del mundo. Ah, claro, Eso. la foto Sí, no, en no. la foto donde dice el séptimo continente Claro. también es algo impresionante. Y en esa isla está enterrado un personaje fundamental para el descubrimiento de la Antártica, que es Shackleton, un expedicionario inglés, si mal no recuerdo, que trató en varias ocasiones de llegar al continente. ¿En cuál isla es esa? En la Georgia del Sur. Ah. Allí está enterrado Shackleton. De hecho, tuvimos la oportunidad de visitar su tumba. Y resulta que en la Que historia nada que ver de con Shack- King George Island, ¿o sí? Esa isla Georgia del Sur Sí, es King ese George es Island. King George, sí. Ay, no fuimos a Entonces, ninguna. esa historia de Shackleton, el que trata de llegar a la Antártica y nunca lo logra, porque lo más que llega es a una isla que se llama la Isla Decepción, y donde su barco fue congelado, se congeló y quedó ahí atrapado, y él junto con su oficial, en la lanchita de remo, supongo que sería, vuelven a cruzar el estrecho de Drake para llegar a pedir auxilio y rescatar a toda su tripulación. Wow. Y un barco de pescadores chileno fue el único que se atrevió a regresar Cruzar. y rescató con vida a los 30 tripulantes que llevaba. Oye, esa historia Entonces, está es una historia sensacional. sensacional y lamentablemente pues nunca llegó a la Antártica. Lo más cerca que estuvo fue en esa isla. Bueno, la los que isla sí pueden llegar, Decepción. porque no le seguimos platicando un poquito de... Yo también creo que cómo se organiza un crucero para las visitas que hacen. Fíjate que antes de empezar el recorrido cada semana, el capitán junto con la gente de expediciones tiene que hacer las reservaciones de dónde va a parar durante toda la semana. Entonces, ningún recorrido es igual. Que a la gente le puede parecer igual, porque va a haber igual pingüinos, va a haber icebergs, va a haber ballenas, va a haber los mismos, pero realmente estás parando en diferentes lugares, porque también está, ya lo platicamos, muy controlado la cantidad de descensos que puede haber en cada lugar. Y también varía dependiendo de cómo vaya variando el clima, porque también planean algo y de repente viene un huracán o cambia el clima y tienen que modificar la ruta o las salidas o las bajadas. Pero todo el viaje en la Antártica es en base a paisajes y en base a lo que ve uno de Fauna. sobre todo de fauna. Ballenas, así la ballena jorobada y diferentes tipos de ballenas se ve muchísimo. Lobos marinos también se ve. Lobo marino, el que La foca leopardo. la foca leopardo, que es El- la que el se elefante come a los marino que pingüinos. también. Pingüinos ves muchísimos. Creo que ya mencioné icebergs. Y además de estas Los actividades... desprendimientos de los icebergs, que es algo impresionante. Como además empiezas a oír un ruido impresionante y ves cómo se cae el Se pedazo rompe. de hielo. Y ves como cuando cae en el mar, cómo sale como volando el agua. Es algo impresionante. Sí, nos tocó ver desprendimientos muy, muy padres. Y de actividades adicionales a esto, además de ese doble descenso, ya sea en Zodiac o de caminata que comenta Rosy, puedes hacer kayak, que a mí en lo personal me encantó hacer kayak. Nos nevó ese día en la mañana, entonces fue kayak en el mar con nieve, con icebergs, en Wow. aguas tranquilitas, Wow. súper cristalinas. Valió muchísimo la pena. O echarse a nadar, que eso llama mucho la atención, que es el El Polar Plunge, que te metes a nadar y es como un yoyo, así como entras, sales por lo frío del agua. Pero es una experiencia, te amarran una cuerda por si a lo mejor te da un shock de temperatura. Sí, te o da lo un que sea. infarto mínimo. No. Gracias a Dios, no, ni a ninguno de los que se echaron del barco ni estuvieran cerca. Pero las medidas de seguridad es un tema importante. Y bueno, te echas a nadar y después subes y te recibe un tequilita o te recibe una champaña. Ya mínimo un vinito caliente, ¿no? No, y el agua caliente, ¿no? Porque finalmente lo que hacen... No. Pues a mí En el el agua caliente caso de fue ellos, hasta ¿no? que yo llegué ¿no? a En la mi regadera. bueno, No. Pues yo tenemos esa historia, Es ¿verdad? la que a nosotros nos A tocó, ver. la experiencia que a nosotros nos tocó es que cavan en esa isla, que es una isla volcánica, entonces cavan un hoyo y el agua brota caliente. Wow. Tú te metes al chapuzón en la Antártica, corres y te metes al hoyo de agua caliente. qué Ah, rico. no, Ya. acá no. Ahí se Pero- compensa. Te metes al pura agua congelada que Pero, está... pero
como era el primer recorrido de la temporada, todavía estaba muy congelado y no pudieron hacer el hoyo. Entonces hubo quien nada más se metió y se quedó con las ganas del agua caliente. No, y tuvimos la historia de un compañero de viaje que al principio era muy simpático, pero que después ya no. Se lo volvió fue una tanto. pesadilla. Un español que no hablaba una palabra de inglés y que siempre decía, ¿y qué han dicho? ¿Y qué dijeron? Cuando daban los anuncios en altavoz no entendía nada, ¿no? Digo, ya no ¿Y se qué han volvió tan dicho? simpático porque se llevó las memorias de muchos y en fin, Sí. hizo muchas cosas. Pero la historia fue que no preguntó qué han dicho y lo que habían dicho es que en esta ocasión no iba a haber agua caliente. Entonces, Pero él se quedó con la idea de que iba había a ir al agua. agua Porque caliente. había Entonces, Por el que han corriendo. dicho y no. No importa que hubiera icebergs, ¿verdad? Él consideraba que el iceberg y el agua caliente Iban a estar. sí coincidían, ¿no? Ah, no, bueno. Pero Que aparte se de iba a pesado, echar, medio iba a ser- babosón, ¿no? El Sí, muchacho, no. Su amigo bastante. del barco. Sí. se tiró al agua, salió azul No, bueno, del imagínate. frío. Casi con hipotermia. Buscando Yo el lo agua hice, caliente y no había agua caliente, ¿no? Entonces, Ahora, ustedes que comentan que fue de los primeros viajes, algo que llama mucho la atención, a mí no me tocó, pero en esta, cuando empieza la temporada antártica, que todavía hay mucho hielo, los barcos, esos rompehielos, pueden llegar a la parte del hielo y te bajas prácticamente caminando de tu barco al hielo. Claro. Sin tener que hacer esto del Zodiac. Claro. Que yo creo que imagínate hacer espectacular ese descenso Sí. No. del barco al hielo. Y también nos tocó el poder hacer un recorrido por los fiordos. No sé si a ustedes tuvieron la oportunidad. No, es una Vimos cosa fiordos, pero no. hermosísima. Ah, Pero Ah. pasaba el barco y pues ya no había paso, estaba todavía congelado, entonces regresaba y buscaba otro Wow. camino. Y mira que yo soy muy observadora, entonces de repente decía, como que este paisaje yo ya lo vi, se me hace que ya pasamos vi. por Bueno, aquí. no, Laura, perdón, en la Antártida todo el tiempo sí piensas que ya pasaste por ahí porque el paisaje sí es muy Sí, es similar. muy parecido, una pero no. belleza, Pero ahí se habían regresado. Este sí era, Ah. ¿verdad? No había salida. Entonces el barco andaba como Buscándole ratón por en dónde. laberinto, buscando por dónde salir, y le pegaba a unas como como lunetas de hielo. de hielo. Y se escuchaba. Sí, se oye, impresionante, yo y creo. entonces hacían carambola de 3 bandas las lunetas entre todas las que estaban ahí flotando. Y yo decía, bueno, esto debe ser muy seguro porque yo veo aquí al capitán feliz tocando el pianito. Era la noche de la fiesta del barco. No era onda Obviamente Titanic. no había grandes espectáculos. Quienes daban el espectáculo una sola noche era la tripulación. Entonces no faltaba el que cantaba, el que bailaba y el capitán que medía 2 metros, sin zapatos, te lo aclaraba él, tocaba su pianito. Y yo decía, bueno, pues O sea, mientras... además de capitán, Sí, era pianista. pianista. Mira nomás. Ah, es un Entonces, viaje súper súper, interesante. Es súper. realmente No, muy, muy y un capitán destacado, porque aquella vez, fuimos hace ya muchos años, pero aquella vez fue cuando encalló, cuando naufragó un barco de bandera canadiense. Fuimos a ese viaje, regresamos, 2 salidas después fue cuando este barco de bandera canadiense se hundió y el barco que los rescató fue el Hurtigruten y el que Ah. los rescató fue el capitán que medía Ah, wow. 2 metros sin zapatos. Sí, Entonces, súper reconocido, además de un entonces. oso gigantesco, era un tiro. Sí. Mira, es un viaje el muy capitán. seguro y pocas veces te enteras de que pasa algo, pero también nosotros, unas salidas anteriores que hubieron en otra naviera, hubo un accidente en el Zodiac y tuvo que regresar la capitana, que en este caso fue una capitana mujer, nos contaron, a pesar que venía una tormenta, pero tenía que regresar a la persona que se lastimó en el Zodiac. Y lamentablemente una ola rompió una de las ventanas del barco, se metió el agua a una camioneta y se murió un pasajero. Pero realmente creo que es un viaje increíble, es un Increíble. viaje único porque en ningún otro lugar vas a ver esos paisajes. Claro. Nos tocó la experiencia también de bajar en una isla que era una pingüinera y muy chistoso porque veías a los pingüinos, los que tenían la panza blanca era que estaban limpios y los que tenían la panza rosa cafecito se embarraban entre tierra y su popó. Entonces además olía la isla que te Sí. podías morir y luego los veías cuando ya estaban muy sucios porque estaban jugando Se iban a que bañar. corrían al mar y salían completamente blancos, preciosos. El problema fue cuando regresamos al barco, que tienes que colgar tu ropa para volvértela a poner, ya no podías entrar otra vez a la cabina, de lo que olía la cabina, de lo que olía la ropa.
A pesar que te limpian y todo antes de Sí. regresar. Y digo, nosotros afortunadamente lo hicimos eso en el último día. Pero te puede tocar esa isla de los primeros días o hacerlo a la mitad. Y sí, el tema bueno, del olor y demás. Pero yo creo que es parte de la experiencia Sí. y la vivencia. ¿Y no visitaron alguno de los centros científicos o alguna de las... de los... No los visitamos, los vimos, por supuesto, con su bandera. Vimos de bandera argentina, de bandera chilena. Y nos explicaron, pero así de haberlo visitado, no. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad? Sí, tuvimos la oportunidad de ¿Y qué es estar. lo que investigan? Pues El yo viento, creo entonces. el cambio climático, la consistencia de la zona donde se encuentran, del suelo, las aves, las especies, todo lo que existe. ahí. Pero hasta hacen investigación sobre temas hidropónicos y agronómicos. Yo me acuerdo que fuimos al brasileño, a un centro de investigación brasileño. Que por cierto tenían 5 meses sin ver a una sola Sí. persona. Ah, wow. Estaban es bajo ¿te tierra. imaginas lo que nos decían? Se van por 6, 7, 8 meses, luego les agarra el invierno que no viene ni un alma, porque de repente en verano, bueno, en su verano, que cabe hacer la aclaración que su verano es en diciembre, a diferencia del nuestro, pero en su verano llegan barcos y llegan gente. Si están ahí en invierno, es un invierno súper crudo, no hay nada y se pueden ir por un año, por 6, 7, 8 Sí, meses. sí, Ay, Y ahí realmente están. con el placer nada más de hacer investigación, o sea, es impresionante. Sí, sí, Bueno, a sí. nosotros también lo que nos pasó es que fuimos después del COVID y nos están diciendo que apenas las bases estaban regresando la gente a trabajar en ellas. Entonces no nos tocó tanta vida en las bases. Pero Sí, son bases de poquita gente, sí. a lo mejor de Sí. 6, 10 personas. Sí, cuando Imagínate mucho. pasarte Hay algunas un año bases que así. hay 2 personas. Imagínate. Y Pero- todas las bases tienen sus iglesias. No sé si les tocó ver eso, pero nos tocó ver que incluso en alguna de las bases había la iglesia rusa y la iglesia Es en Kyrgyz Island, sí. ajá, católica. Lo que sí es en esta base brasileña, recuerdo que había un invernadero y entonces había uno de los científicos que estaba haciendo trabajo sobre cómo se comportaban ciertos vegetales En ese clima y en esa ciertas tierra. condiciones. Entonces, digo, hacen investigación de muy diversa índole. Y fue muy agradable el gusto de platicar con ellos porque se siente la soledad, se sienten las ganas de comunicarse. Es como cuando uno va con la tía solterona que vive sola la mayor parte del... Y no se calla. Y que dice, ya cállenla, ¿no? Ya, ¿Te imaginas estos Bueno, ¿qué cuates? comparación te aventaste ahora sí? ¿Quién tiene esa tía solterona? Sí, ¿no? La gente que ha estado sola muchas horas o días, cuando te la encuentras, dices, bueno, sí, qué interesante, ¿no? Pero Ya me quiero ir. No, pero fue padre, porque Sí. la verdad tenían unas Además, ganas con una de amabilidad contarte que nos cosas, recibieron. ¿no? Bueno, No. me acuerdo que cuando abrieron su puerta, porque estaba hacia abajo, o sea, ellos tuvieron que excavar y hacer como escalones, porque la nieve los tapó totalmente su base. Entonces, para poder salir, pues ellos iban excavando. Entonces, cuando abren la puerta y sale uno con sus bermudas y chanclas. Con ese frío, que tú sentías el Ellos frío. se sentían en Y para él el Brasil. verano. Y nos ofrecieron un cafecillo. Una y campiriña. bueno, estaban felices de que estuviéramos ahí. Creo que otra cosa interesante de este viaje es que a los barcos les cuesta mucho trabajo tener como la comida fresca, porque estás a la mitad de la nada. Entonces, por ejemplo, el barco en el que nosotros nos fuimos, que no salía desde Port Williams, lo que hacía es que le traían en los aviones algo de comida y el barco iba una vez al mes a Para Puerto avituallarse. Williams para llenarse como de lo más importante Para y abastecerse. para abastecerse, y la comida llega por avión cuando llegábamos nosotros los pasajeros, algo de comida. Entonces tuvimos la suerte de ser el recorrido que venía llegando de Puerto Williams. Entonces, la verdad, nosotros comimos espectacular, langosta, pasta, o sea, lo que tú quisieras, el vino que quisieras, delicioso. Pero eso también es un tema que hay que darle mucho mérito a las navieras de que logran tener la comida estando literal en el fin del mundo. A ustedes les pasó que se les acabó Claro, cierta comida, nosotros ¿no? sí, ya productos frescos, un jitomatito, una lechuguita, olvídalo, ya no había. De plano. Era pura cosa enlatada o pura cosa congelada, porque pues se van acabando los insumos y pues no hay. Aquí Los yo lo últimos noto. 4 o 5 días Sí, comimos sí, bastante sí. mal, ¿no? Sí. Fue un viaje de 3 semanas.
Pero sí, los son últimos 6 noches nada más. los últimos 4 o 5 sí estuvieron ya no muy Es que apetitosa la imagínate, historia. realmente Sí. Si no En tienen medio de- Como dónde lo comprar dije, nada. en el culo del Ah, mundo. están- ya no lo repetí así, pero ahí están. Y yo creo que sí es un bucket list que la gente espera, la gente quiere ir Definitivamente. y que hay que, si no para todo mundo, hay que visitarlo. Y bueno, yo sí lo haría en un buen barco si el presupuesto te lo da, pero si no te da el presupuesto, en cualquier tipo de barco vas a vivirlo, experimentarlo y es único, realmente es maravilloso. Lo único que es importante que la gente sepa es que cuando tú escoges un barco, la diferencia de precio sí va con la diferencia de actividades más que de lujo, porque hay ciertos barcos en los que no te bajas para nada. Entonces ese barco es muy pues, ay, barato qué chiste. y está 6, 7 noches dando la vuelta sin tener ninguna bajada. Entonces cuando alguien lo quiere hacer, ahí es donde está la diferencia de precio, porque en un barco que no te bajas o en un barco que tiene 2 salidas al día a hacer actividades. Sí. Y el que no te baja son estos megabarcos que a lo mejor vienen desde Buenos Aires y nada más extienden su recorrido, pero hay de todo. O sea, es un viaje para hacerlo de todo, que es espectacular. Yo creo que sí. Fíjate que a mí mucha gente me pregunta, ¿cuál es ese viaje que ha marcado tu vida? ¿Cuál es el destino que más te ha gustado? ¿La ciudad que más has disfrutado? Y el viaje indiscutiblemente de mi vida fue ese viaje a la Antártica. Mira. Porque es único e irrepetible en mi caso. No creo que vaya a volver a ir, a menos de que alguno de mis nietos me lo pida. Entonces lo haré. Pero me fue tan bien, pero tan bien, que con ese sabor me quiero quedar. Nos quedamos. Hay que Es un pensar, once in a lifetime, ¿sí? hay que pensar en ese regreso del que hablabas del que hablaban del estrecho de Drake y sí tener claro que si te toca un mal clima, realmente te tienes que amarrar a la cama, realmente amarran y guardan todo. Si te da miedo unas cuantas olitas en el mar Mediterráneo, aquí te vas a morir de miedo. Sí. Bueno, pero nada que un Dramamine no te lo resuelva. No toca muy seguido, pero Sí, tienes no, que sí, saber. sí, sí. Y está la existen alternativa esos B, riesgos, que ¿no? es volar. Claro. Sí, la verdad es que yo si pudiera hacerlo de nuevo, quizá tomaría la del avión, porque reduces mucho. Pero Claro. tuvimos esa suerte porque al regreso nuestro avión sí pudo salir de los 3 aviones que comentábamos, pero los otros 2 no. Ajá. Entonces, nada más llegaron 33% de nueva gente llegó y 66% de la mayoría gente de las veces repitieron lo que no pero pasa eso eso. Pero, casi no pero pasa. ¿qué pasó con los pasajeros que estaban allá y tenían que regresar? Se Se regresaron al barco y se quedaron en echaron el otro barco. recorrido. Ándale. Les Pues qué tocó un rico 2 por 1. también, ¿eh? Bueno, si Muy tienes bien. el tiempo, pero si no, cuando estás ahí, le tocó a mi socio que se tuvo que quedar. Y ya después los llevaron de un barco a otro que ya venía de regreso, navegando. Ese sí cruzó el canal de Drake a Puerto Williams, porque no todo se puede quedar. O sea, lo planeas y imagínate la pobre gente que luego, pero como dice Rosy, no, o sea, en esta temporada que terminó, Solo pasó esta solo vez. pasó una sola vez. Entonces, no es algo de que no lo tienes que considerar. Bueno, pues entonces, ¿qué se llevan en la maleta? Ya Una los libros ya no, chamarra ¿verdad? muy calientita. Ahí sí te puedes llevar un libro porque ahí sí tienes muchas Ahí sí horas tienes para Pero mucho leer. para leer. ¿sabes qué me llevo? Que sí luego la gente no lo considera. Juegos de mesa. Sí. Para ese tiempo de estar contigo, ese libro. Esa ropa cómoda que estás en durante el día. Descarga muchas películas en tu iPad. También. Sí, porque realmente durante el día Teles sí tienes tiempo. Entonces, Sí. más bien son como juegos de mesa, realmente unas botas calientitas ricas, una chamarra, pants, o sea, ropa cómoda, porque es un viaje 100% casual, no tienes que ir para nada bien vestida a los restaurantes. Hacerlo con gente que quieres mucho, como tu pareja, amigos y demás, porque tienes ese tiempo de convivencia con la persona. Eso me llevo yo en mi maleta. ¿Y tú, Laura? No, pues yo definitivamente también. El libro de Carlos. El libro de Carlos. Que lo Ya, cargue Carlos. él. Que lo cargue él y me lo preste con mucho gusto. Yo iba a decir un pingüinito de hule para la bañera. No, Pues sí. Pues no, sí, es pero increíble. muchas ganas. O sea, ¿qué me llevo? Muchas ganas de divertirme, de pasármela bien, de disfrutar. Una muy buena cámara. Muchas fotografías, eso sí. Llévense videos, o sea, cámara de video, o porque el celular no les va a dar abasto. No. Y de unos ver algo buenos que en tu lentes. vida ves, o sea, Sí. realmente cosas diferentes. Sí, definitivamente. Un chilito escondido. Tu salsita. Mi salsita. Eso sí llevábamos. Sí, llevamos. Sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Como siempre, muchas deseos de que ustedes puedan hacer este viaje
y que lo disfruten tanto como lo hicimos nosotros. Y que en nos su sigan momento. escuchando Que nuestra nos sigan. aventura que tenemos del podcast. Claro que sí. Pues yo soy Carlos Velázquez. Yo soy Laura Rodríguez. Rosy Gaifman, para que te lo aprendas. Gaifman. Y Moisés Brahman, muchas gracias.